¿qué tal? Bienvenido y bienvenida a tu canal Sembrando la Palabra. Dios te bendiga. Le doy gracias a nuestro Dios Todopoderoso por darnos la oportunidad de poder reunirnos una vez más para continuar en este estudio de la Palabra de nuestro Dios. Estamos estudiando el Sermón del Monte. Y le doy gracias también a nuestro Dios por su vida, porque si usted está viendo este mensaje, Dios lo ha bendecido, Dios lo ha guardado, Dios lo ha cuidado. Dios sigue siendo fiel a pesar de las cosas o las circunstancias que podamos estar viviendo o pasando. Mi amado, yo este día lo invito a que usted me pueda acompañar en este estudio del Evangelio de Mateo. Y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, honrando al Hijo y pidiéndole a nuestro amado y querido Espíritu Santo de Dios nos dé ese discernimiento para poder comprender lo que Él nos quiere enseñar en este día. Yo le invito a mi amado que usted abra su Biblia en el Evangelio de Mateo y vamos al capítulo número 7 y vamos a dar lectura a los versículos del 15 hasta el 20. Dice así la palabra: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da fruto malo. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos lo conoceréis. Aleluya. Que nuestro Padre Celestial pueda añadir bendición a esta preciosa palabra. Mis amados, este día continuamos con el estudio del Sermón del Monte y el tema de hoy es: por sus frutos lo conoceréis, el cual, mis amados, se refiere principalmente a cómo podemos reconocer a los falsos profetas que entran encubiertamente para destruir el rebaño del Señor. Veamos en el texto las enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo nos da, tanto para nuestra vida y nuestra familia, también como para la iglesia el día de hoy. Como primer punto, mis amados, tenemos que tener cuidado con los falsos profetas. Así lo leíamos en el versículo 15, donde decía: guardaos de los falsos profetas. Mis amados, primeramente podemos reconocer que nuestro Señor Jesucristo da por hecho que los falsos profetas vendrán a nosotros. No nos dice que debemos tener cuidado de buscar a los falsos profetas. Nos dice que tenemos que cuidarnos de los falsos profetas que vienen a nosotros. El apóstol Pablo también le advierte a la iglesia de Mileto que después que él se fuera, vendrían falsos profetas para destruir el rebaño. Mis amados, entonces la pregunta es: ¿en qué consiste el peligro de los falsos profetas? Mis amados, el peligro es que no son fáciles de reconocer. En la primera parte del versículo 15 decía: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja. Estos falsos profetas, mis amados, aparentemente son parte del rebaño del Señor. Aparentan ser ovejas, aparentan ser verdaderos servidores del Señor, aparentan ser personas muy espirituales y conocedoras de la palabra de Dios. Pero en realidad, mis amados, son lobos que son usados por el enemigo para destruir la iglesia del Señor. La palabra de Dios, mis amados, nos declara que Satanás mismo se viste como ángel de luz, así como sus falsos profetas.
En la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11, dice el versículo 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Mis amados, tenemos que tener cuidado también de sus enseñanzas. En la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos 1 y 2 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Mis amados, verdaderamente el mayor peligro de los falsos profetas son sus enseñanzas, las cuales no están conforme a la sana doctrina de la palabra de nuestro Dios, sino que son, como lo dice el texto, herejías destructoras. Y la palabra de Dios también llama a estas falsas enseñanzas doctrinas de demonios. Así se lo dijo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo a Timoteo, ahí en su primera carta que le escribe a Timoteo, capítulo 4, versículo 1, donde le dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Mis amados, ¿cuáles son algunas de esas enseñanzas de los falsos profetas? Son enseñanzas, mis amados, que no van de acuerdo a la palabra de Dios, o que tergiversan el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En la carta que el apóstol Pablo escribe a los Gálatas, capítulo 1, versículos del 6 al 9, dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejados del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Aleluya. Mis amados, tenemos que tener cuidado en que hablan estos falsos profetas engaños en nombre o en el nombre de Dios. El profeta Jeremías, en el capítulo 14, versículo 14, dice, me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Mis amados, tenemos que tener mucho cuidado con aquellas personas que usan la frase Dios me dijo o Dios me dijo que te dijera, ya que es lastimosamente, mis amados, algo que se ha hecho muy común dentro de la iglesia de hoy. Pues muchas de esas personas que dicen hablar en nombre de Dios, lo que hacen es, como lo dice el versículo, hablar solamente visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño. Muchos, mis amados, dicen solamente lo que las personas quieren escuchar o lo que les agrada escuchar. Muchos confunden la palabra profética, es decir, la predicación o proclamación del evangelio, con la adivinación del futuro, mis amados, lo cual no tiene nada que ver con nuestro Dios, sino que son artimañas de Satanás. Nosotros, mis amados, como hijos de Dios, como cristianos,
no debemos buscar la forma de conocer el futuro. Debemos confiar que nuestro futuro está bajo el cuidado y la soberanía de nuestro Dios. Nosotros, mis amados, tenemos la palabra profética más segura, que es la Biblia. Así lo declara en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 19, donde dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Aleluya. Mis amados, como segundo punto, ¿cómo podemos reconocer a estos falsos maestros? Bueno, nuestro Señor Jesucristo nos enseña la manera de cómo podemos reconocer a estos falsos maestros. Y la forma más certera, mis amados, es por medio de observar sus frutos, es decir, su vida. No solamente escuchar sus enseñanzas, pues estas falsas enseñanzas, mis amados, pueden ser muy atractivas, con palabras infladas de falso conocimiento o de falso poder. En la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 18, dice el apóstol: pues, hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. Mis amados, estos falsos maestros son personas que, aunque tengan apariencia de piedad, sus hechos, su vida misma niega que hayan conocido verdaderamente al Señor, pues están llenos de soberbia, de vanidad, de materialismo. Son personas que cumplen con las características que nos menciona la carta de Judas, del apóstol Judas, donde dice en el versículo 11: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. Dice el versículo que han seguido el camino de Caín, y esto es porque no les importa si sus hermanos terminan en muerte eterna de condenación por sus falsas enseñanzas. Dice también el versículo que se lanzaron por lucro en el error de Balaán. Mis amados, porque sus objetivos es lucrarse del evangelio, de sus enseñanzas. Son mercaderes religiosos. Y también decía el versículo: perecieron en la contradicción de Coré. Mis amados, porque no quieren ellos estar bajo ninguna autoridad pastoral ni eclesiástica. Aleluya. Mis amados, hemos podido ver por medio de esta enseñanza que el Señor Jesucristo da en el Sermón del Monte acerca de aquellos falsos profetas que están o que se introducen incluso dentro de las congregaciones, dentro de la iglesia. Falsos profetas que vienen a hablar, dicen ellos, en el nombre de Dios, cuando Dios realmente no les ha hablado. Por eso que tenemos que tener mucho cuidado, mis amados, y poder discernir con la ayuda del Espíritu Santo de Dios cuando alguien traiga una palabra a nuestra vida. Saber, mis amados, si esa persona que se dice ser profeta de Dios realmente está hablando profecía de Dios y no son solamente ilusiones, o nos viene a decir cosas que tal vez nosotros querramos escuchar. Porque a veces, mis amados, también llegamos a cometer el error de andar buscando que alguien nos diga algo de parte del Señor, entre comillas. Pero ese algo que queremos escuchar de parte del Señor son solamente cosas que queremos escuchar. Mis amados, pero estas palabras que muchas veces se quieren escuchar
son solamente palabras que les digan: Dios te va a dar una casa, Dios te va a dar un carro, Dios te va a incrementar tu dinero en una cuenta, Dios te va a prosperar. Entonces creen que solamente ese tipo de palabras son las palabras que vienen de parte de Dios. Pero cuando la palabra de Dios viene para corregirnos, para hacernos ver nuestro error, confrontarnos, entonces ahí decimos: no, esa no es palabra de Dios, y ese tipo de palabras no queremos escuchar. Mis amados, Dios nos habla. Si bien es cierto, tiene muchas maneras de hablarnos, no solamente por medio de personas, sí lo puede hacer, pero no es el único medio para hablarnos. Principalmente, mis amados, Dios nos habla por medio de su palabra, la Biblia. Y esa es la palabra profética más segura que tenemos. La palabra de Dios, la Biblia. Es ahí donde el Señor nos va a hablar. Pero siempre y cuando usted y yo nos demos el tiempo, no como una carga, no por obligación, sino porque realmente deseamos escuchar la voz de Dios, que Dios nos hable por medio de su palabra, pidiéndole a nuestro amado y querido Espíritu Santo de Dios nos ayude, nos abra el entendimiento, nos dé el discernimiento en el Espíritu para poder recibir ahí la palabra. Mis amados, también el Señor nos advertía acerca de esos falsos maestros que muchas veces, mis amados, tuercen la palabra del Señor. Como les decía, muchas veces solamente enseñan lo que a ellos les conviene, pero lo que no les conviene, lo que los confronta, lo que no les agrada, lo que les hace ver su error, eso no lo enseñan. Tuercen la palabra a conveniencia. Otros, en cambio, tienen el problemita de que enseñan la palabra, pero por la conveniencia del lucro. La enseñan siempre y cuando reciban a cambio un dinero de por medio. Mis amados, pero la palabra del Señor dice que no podemos hacer lucro de su palabra, sino que debemos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y que tenemos que también, mis amados, estar atentos a esos frutos que son su estilo de vida, el estilo de vida de la persona que está enseñando la palabra. Los frutos del estilo de vida de estos falsos profetas, mis amados, porque ellos con su boca podrán decir una cosa, pero con su vida, con sus actos, están haciendo todo lo contrario. He ahí la advertencia del Señor Jesucristo de estar atentos y apercibidos. Por eso, mis amados, no podemos confiarnos de todo lo que escuchamos, sino que tenemos que corroborarla y confirmarla con la palabra del Señor. Hacer como hacían los hermanos de Berea cada vez que recibían la enseñanza de los apóstoles. Dice que cada vez que ellos recibían estas enseñanzas, cuando iban a sus casas, ellos corroboraban todo lo que los apóstoles enseñaban, lo corroboraban con la palabra, para corroborar y confirmar que lo que le estaban dando como doctrina era la sana doctrina y no una doctrina adulterada. Mi amado, si usted ha sido bendecido con esta palabra, yo lo animo a que usted se suscriba a este canal, que usted le dé un me gusta, que usted le dé like, que usted active la campana para que reciba la notificación del siguiente video que vamos a seguir compartiendo de la palabra de nuestro Dios. Conviértase en ese instrumento del Señor y comparte este mensaje con su familia, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, hermanos en la fe. Mi amado, yo le pido que usted me permita orar. Amado Padre nuestro y Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, en ese nombre que es sobre todo nombre, Señor, yo le doy gracias por haberme permitido, Señor, compartir esta palabra, este mensaje que te ha puesto en mi corazón. Señor, he dado de gracia lo que de gracia he recibido. Padre, y le pido en el nombre de Jesús, Señor, que de mi boca, Padre, no salga una doctrina, una palabra adulterada, tergiversada, Señor, sino que sea solamente la verdad de tu palabra, como usted nos las enseña, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, yo le pido que sea usted
bendiciendo a cada persona, a cada familia que se ha dado cita para ver y escuchar este mensaje. Que sea usted, amado Espíritu Santo, ayudándolos y ayudándonos a todos, Señor, a poder discernir la verdad que hay en tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús, mi Dios, yo le pido que usted provee y sustente para las necesidades de cada persona, de cada familia. Que usted traiga, mi Señor, ese milagro de sanidad que tanto están deseando las personas que se encuentran afectadas y quebrantadas de su salud. Señor, que usted traiga fuerzas nuevas al debilitado, que usted levante al caído, que usted traiga consuelo a aquel que se encuentra afligido y quebrantado en su corazón. Señor, es usted nuestro refugio y nuestra fortaleza. Nuestro pronto auxilio es usted, Padre. Gracias le damos, Señor, y le pedimos que usted guarde nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Mi amado, si usted siente en su corazón recibir la salvación, yo le animo a que haga esta oración conmigo. Señor Jesús, en este día reconozco que he pecado, reconozco que he vivido alejado y apartado de usted, que he hecho lo malo delante de sus ojos. Le pido que perdone mis pecados, reconozco su obra en la cruz, reconozco que usted pagó un precio muy alto por mi culpabilidad, por mis pecados, con su sangre preciosa, Señor. Que su sangre preciosa me limpie, que limpie mis pecados, que limpie mi corazón. Que su sangre preciosa me dé acceso al trono de la gracia. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Recíbeme como tu hijo y yo te recibo como mi Señor y suficiente Salvador. Señor, y me comprometo a vivir para ti hasta que usted me llame a su presencia. En el nombre de Jesús. Mi amado, mi amada, si usted ha sido bendecido con esta palabra, yo lo animo a que usted me acompañe en el siguiente video. Será hasta una próxima ocasión. Que el Señor los continúe bendiciendo grandemente en el nombre del Caballero de la Cruz, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.